Pasión es la palabra clave en el universo de Pedro Coronel. Reina la pasión en toda su pintura. Frente al arte de propaganda, frente al arte abstracto que nos invade tanto, él descubrió que la poesía es finalmente el corazón que palpita en su obra. Me da mucho gusto estar contigo, Jani Estrada, en este espacio, en este programa Desiertos Intactos, que es una producción de CISART y del Clúster Turístico y Cultural de Zacatecas. Así es, Javier. La casa donde recientemente estuvimos es el lugar en donde nacieron tanto Rafael como Pedro Coronel. En el número 109 de la calle Allende, aquí en el Centro Histórico de Zacatecas, se puede dar cuenta de este acontecimiento. Los invitamos a que nos acompañen en este recorrido en Desiertos Intactos, en donde hablaremos de la vida, la obra y el legado del artista zacatecano Pedro Coronel en su primer centenario de haber nacido en esta magnífica ciudad. Vamos entonces. Vamos. El arte es vida, el arte es magia prodigiosa y única, nos dice Pedro Coronel. Por eso conocido o no, rico o no, el artista es por su obra, por esa magia que puede concentrar la luz del sol en un rayo. Por eso no firmaba sus cuadros, los firmó en la parte de atrás porque consideraba que un cuadro es una totalidad hecha. Le pareció una falta de respeto estampar una firma inmensa encima de algo que no necesitaba más elementos que los suyos propios. Por esas ventanas pintadas por él, Juan Rulfo miró la imagen de lo monstruoso, la del hombre cuyos goznes habían sido rotos y cuyas deslavadas arterias seguían aferrándose a un vacío. Pero también, por esas ventanas llenas de color, Octavio Paz vio en los cuadros de Pedro Coronel la muestra más clara de que la verdadera fuente de la poesía se encuentra en el corazón. La pasión iridiscente era la clave de su obra. Durante mucho tiempo se tuvo una idea errónea sobre la fecha del nacimiento de Pedro Coronel. Algunos biógrafos afirmaron que había nacido en 1923 y otros más que en 1922. De hecho, la placa de su tumba tiene esta última fecha. Fue su hijo Martín quien, al tener la fe del bautismo de su padre, afirmó que este había nacido en 1921. No nos quedamos con la duda y buscamos en los libros parroquiales de la segunda década del siglo XX y fue ahí en donde comprobamos que efectivamente Pedro Encarnación Coronel Arroyo nació en el año de 1921. Su segundo nombre se debe a que el día en que nació se celebra la advocación mariana de Nuestra Señora de la Encarnación. En la página 84 del libro de bautismos de la parroquia de Zacatecas de 1919 a 1926 aparece el dato correcto, por lo que hoy tenemos la certeza de que este 25 de marzo del 2021 se cumplen 100 años del natalicio del artista zacatecano Pedro Coronel. Su contribución a las artes plásticas en la historia de las artes plásticas de nuestro país es indiscutible. En Zacatecas dejó, además de su ejemplo de trabajo, su colección en este excelente museo que lleva su nombre. Martín Coronel,
Todos tenemos tres vidas, según García Márquez, la vida pública, la vida privada y la vida secreta. Tú, me gustaría que nos compartieras, siendo hijo de Pedro Coronel, que nos hablaras de la vida privada de este pintor, de este artista que siempre vemos como muy de lejos, solo conocemos su obra. ¿Cómo era tu papá? Pues mi padre era un agente de trabajo principalmente en su vida diaria. Siempre tenía esa perseverancia de todos los días de amanecer y estar en contacto con su obra. Para él era muy importante trabajar todos los días, era un hombre de trabajo. ¿A qué hora se levantaba? Porque los artistas luego empiezan el día a las 11 de la mañana. Empezaba a las 5 de la mañana, él se levantaba desde el amanecer y antes de que hubiera luz, deambulaba con sus cuadros y al primer rayo de luz empezaba a ver sus cuadros para estarlos sondeando, ¿no? Y ya un poquito más tarde, ya con mejor luz, empezaba a trabajar en ellos, o sea, ¿qué te podría decir? Las 7, 8 de la mañana. Pero todo el día constantemente trabajaba. Ya como a las 10 de la mañana, 11, desayunaba brevemente y después volvía a trabajar hasta las 3 de la tarde en sus óleos, ¿no? Uh-huh. Pero era estar trabajando diariamente, era lo que lo motivaba a él. ¿Y a ti te comentaba algunas cosas? ¿Qué? ¿Te comentaba algunas partes del proceso que le costaba más pintar un cuadro, que le costó menos trabajo otro, que logró tal cosa con el color? ¿Te llegó a comentar esas cosas? No, él trabajaba directamente sobre las obras, nunca hacía proyectos. Por ejemplo, agarraba, cuando estaba la tela en blanco, él ya tenía en la cabeza qué iba a hacer ahí y agarraba con un gis y trazaba las formas, ¿no? En el cuadro, nunca traía un proyecto antes, sino todo lo tenía en la cabeza y directamente trabajaba las formas. Más que comentarme procesos teóricos, él me decía, bueno, ayúdame y lléname este fondo, ¿no? Sí llegué a trabajar con él de pequeño, ¿no? Me ponía, ya después de que me veía aburrido de repente de jugar y todo eso, me invitaba a ayudarlo en tareas pictóricas, ¿no? En pequeñas tareas pictóricas. Y era un proceso de estar en constante contacto con el color, con la forma, ¿no? Todo el día estaba en eso, mi padre. A mí ya me tocó mi padre en la edad madura, ¿no? Porque de joven, pues cuando fue a la Esmeralda y todo, tiene fama que era muy bohemio y todo, pero por otro lado siempre me comentó que él siempre, que nunca trabajó habiendo tomado antes, sino que siempre en un estado de conciencia constante, ¿no? Porque era como reencontrarse todos los días él mismo en su obra de arte, ¿no? Oye, y buscarse ahí. ¿Tenía mal genio tu papá? Bueno. ¿Tenía mal genio él? Sí, que hay una frase de María Félix donde dice que mi padre es un oso con corazón de paloma. Y así era mi padre, era un agente de carácter muy fuerte, pero por otro lado se entregaba a las gentes. Era una gente muy real y muy viva, ¿no? Y muy sincero en muchos momentos. A veces, en momentos fuertes, te llegaba a dar miedo, ¿no? Pero por otro lado, todo lo hacía de corazón. ¿Qué obras te gustan más de tu papá? ¿La escultura, la pintura, los dibujos? No, bueno, en la pintura me impresiona mucho el periodo de los años 50, finales de los 50, que fue cuando lo reconoció todos los críticos de arte, ¿no? Que creo que es la época que él aporta a la plástica mexicana ciertos elementos que no estaban en ella, ¿no? Porque agarra todo nuestras raíces prehispánicas y les da un lenguaje moderno, ¿no? Sin salirse de algo muy mexicano, pero no repitiendo moldes ni fórmulas, sino realmente es una propuesta nueva y creo que sí lo logró, ¿no? Y a diferencia de Tamayo, que es un mundo muy poético, ancestral, en mi padre sí podemos ver todas estas figuras abigarradas juntas
como un poco como los murales de Bonampak, donde estamos como si estuviéramos ahora en un 16 de septiembre o de repente en un vagón de metro donde todos estamos unidos por el subconsciente colectivo y por esa cosa que existe en México, ¿no? De estar todos unidos y juntos, pero no solo físicamente, ¿no? Sino también espiritualmente. Entonces creo que esa época es muy importante de mi padre, y desde luego, pues luego todo su manejo de color, ¿no? Que aporta a la plástica mexicana en un lenguaje abstracto toda esa fuerza que existe en el pueblo mexicano. Así es, Martín. Muchísimas gracias por acercarnos de esta manera al trabajo de Pedro Coronel. Gracias, Javier, que estén muy bien y diviértanse allá en Zacatecas. En otra ocasión estaremos juntos por ahí. Un saludo y un abrazo a todos. Gracias. Gracias. Martín. Adiós. Amigo de Diego Rivera, quien lo impulsó a pintar, además de otros intelectuales de su tiempo como Octavio Paz, Rafael Alberti y Juan Rulfo, Pedro Coronel era un gran coleccionista de las cosas que le gustaban. Por eso su colección habla mucho de sus intereses, de sus gustos, de su producción artística. A Coronel no le gustaba la regla básica de los museos, aquella que nos dice no tocar. A él le gustaba tener los objetos en las manos para sentir sus dimensiones, para mirarlas con los dedos. Por eso invitaba a sus hijos y amigos a que tocaran relieves, formas de esculturas africanas, griegas, egipcias y aún las superficies de algunas telas que había adquirido. Cada cuadro vendido significaba incrementar su colección. Por eso su museo es también una escuela donde uno puede recorrer las vanguardias con las obras de sus principales protagonistas, el arte antiguo de África o del Oriente, y donde podemos acercarnos también, por ejemplo, a mirar a ese Goya oscuro, amante de la tauromaquia. Nos encontramos en el pasillo del Museo Pedro Coronel, en donde se exhiben las serigrafías de este artista zacatecano. El día de hoy vamos a conversar con el artista zacatecano también, Alfonso López Monreal, quien conoció personalmente al pintor Pedro Coronel. Muchas gracias, Poncho, por la entrevista. Hola, Jania. Me gustaría que comenzáramos hablando, si no tienes inconveniente, de cómo fue que a principios de la década de los 80 tú te involucraste directamente en la adecuación de este edificio para que recibiera posteriormente la colección del universo de Pedro Coronel. El principio fue casi casual, porque yo vine a unas vacaciones de Navidad a visitar a mi familia después de muchos años, y siempre me gustaba visitar este edificio porque aunque estaba en ruinas, tenía pues toda una atmósfera histórica, ¿no? Y al entrar al edificio, aquí estaban las oficinas de lo que es el Instituto Nacional del INAH, pues, ¿sí? De Antropología e Historia. Y al entrar vi que había gente en la oficina, reconocí a don Federico, entré a saludarlo y cuando entré, Pedro fue el que dijo, pues mira, ya llegó el que va a encargarse aquí. Yo ni siquiera sabía de lo que estaban hablando. Y justamente ese día visitaba a Pedro con gente de Limba, visitaban el edificio porque don Federico era el que había propuesto que aquí se fuera la sede de lo que es el universo de Pedro Coronel, que es lo que ahora disfrutamos.
Te involucraste directamente en el equipo de trabajo y ¿qué labores recuerdas que se hicieron para la adecuación del espacio? Pues lo que se hace normalmente sí, primeramente, como aquí fue cárcel y cuando se construyó la cárcel, donde curiosamente es este museo también, el Museo Felgueres, se quedaron algunas familias aquí viviendo, 7 familias había. Entonces lo primero era conseguirles una casa, como se les consiguió, para que aceptaran dejar el edificio. Entonces una vez ya el edificio liberado, empezamos a hacer todo lo que se tiene que hacer, ¿no? Primero limpieza, pues cuidar toda la parte histórica, todo el equipo nuevamente de Lina y de Bellas Artes, vino gente de México, amigos de Pedro, y básicamente el que lideraba aquí, como muchas otras cosas en Zacatecas, fue don Federico Sescos. Había una gran amistad, había mucha cercanía, y como digo, ya Pedro había tomado la decisión, él quería que hubiera alguien, pues, familiarizado, cercano con las artes, que por sobre todo tuviera cariño por lo que iba eventualmente a venirse aquí a este edificio. Y él era don Federico Sescos, que además era en aquel entonces el director del INA, el director honorario del INA. Así es, exactamente. Ok, ya que se instaló el universo de Pedro Coronel, es decir, la colección que logró reunir durante varios años, empieza a funcionar hasta 1983, es decir, pudo haberse inaugurado en el 82 y se inaugura posteriormente hasta el 83. ¿Te acuerdas? Hay que recordar también, perdona, mucho y darle su crédito al entonces gobernador Cervantes Corona, porque él hizo muchísimo por Zacatecas y entre otras cosas fue la decisión real de parte del gobierno del estado de facilitar todo para que se hiciera aquí el museo, ¿sí? Entonces siempre tuvimos un gran apoyo. De acuerdo, en el 83 entonces se inaugura, tú ya no estabas aquí. Ya no estaba, esto se quedó ya terminado en el 82, pero por motivos políticos de la época, porque Pedro acabó muy molesto con el que hubiera inaugurado esto, que es decir, con López Portillo. López Portillo dijo que con López Portillo no se inauguraba. Entonces, que se esperaban hasta que entrara el nuevo presidente. Ahí fue cuando pues, yo le tuve que dar las gracias. Me despedí porque estaba, por cuestiones personales, estaba a punto de nacer mi hijo. Regresas a Irlanda, este espacio se inaugura en 1983. Te vas a Irlanda y regresas hasta 1985. Me contabas que venías en el avión de México a Zacatecas y de pronto empezaste a ver a mucha gente conocida, paisana, vestida de negro. Así es, fíjate, son cosas que son anécdotas de vida, ¿no? Yo cuando me regreso a Irlanda, por los motivos que ya dije, Pedro también se regresaba y se fue él se fue a París vía Nueva York. En ese entonces era muy difícil conseguir dólares. Era nuestro problema, tanto de él como mío. Pero salimos pues casi juntos y fue muy triste después. Y yo sin saberlo, cuando regreso a Zacatecas, me subo al avión y veo a los familiares de Pedro, a Rafael Coronel, que venían en el avión y yo les pregunto que sí, yo no tenía ni idea y me dicen es que traemos el cuerpo de Pedro aquí en el avión. Así que me tocó irme con él y venirme con él al pueblo. Y cuando llega el cuerpo al aeropuerto de Zacatecas, tenemos el registro de que estaba la banda del estado recibiéndolo con la marcha de Zacatecas, es decir, se quedó nuevamente demostrado el amor que le tenemos en Zacatecas a nuestros artistas, ¿cierto? Sí, definitivamente, fue un gran día y el homenaje que se le hizo aquí mismo en el museo donde reposan sus restos fue también muy emotivo y muy bello, al menos para mí como para mucha gente. Yo sé que al final de ese evento funeral terminaron los trabajadores que participaron con todo el equipo de trabajo y tú, entre ellos, pues brindando con mezcal por don Pedro Coronel. Así de querido era en nuestra tierra, ¿cierto? De la manera más respetuosa, sí. Pedro Coronel nació el 25 de marzo de 1921. De su lugar de origen,
Pedro Coronel decía casi siempre con añoranza: Zacatecas fue construida en las montañas mismas. Es un hoyo rodeado de 4 cerros. Vuelvo ahí frecuentemente. Guardo un profundo amor por todo eso y una gran nostalgia. Me desgarra saberme alejado de ese mundo que está, sin embargo, muy cerca. Fue el arraigo por su tierra el que hizo que decidiera que su colección de arte universal quedara de manera permanente en esta ciudad. Su colección, El Universo de Pedro Coronel, se exhibe en el museo que lleva su nombre desde 1983. Además, de su autoría encontramos una serie de esculturas en granito y mármol, los cráneos, las metamorfosis y las Venus. En la escalera principal, el mural Murmullos de Jade. En uno de los pasillos se aprecia la serie de obra gráfica del autor y en la sala que da al patio donde se encuentra su tumba, el óleo de la mujer caracol. En el mundo del arte generalmente el personaje se come a las personas. Por eso me da mucho gusto que esté con nosotros Rito Medina, que fue secretario de Pedro Coronel y lo conoció ahora sí que en corto. Gracias, Rito, por estar aquí. No, de nada, buenas tardes. Antes que nada, pues muchas gracias por considerar en esta entrevista. Para mí es un honor compartir las vivencias que tuve en ese tiempo con el maestro Pedro Coronel, que para mí fue una gran persona en ese sentido. Me puso el sobrenombre de secretario. Ah, no era su secretario, él no, se lo puso. Él me sobrepuso el nombre de secretario. Bueno, así, mejor así aún todavía. él así me apodaba, por decir así, en ese sentido. Hay una persona que sabe mucho de arte, Inés Amor, que decía que Pedro Coronel era el demonio. ¿Tenía mal carácter? Bueno, en lo particular yo no puedo hablar de que haya tenido mal carácter, ya que conmigo fue una excelentísima persona. Bueno, pero sí vio cómo reaccionaba, por ejemplo, ante las fotos. Bueno, hay una anécdota de unas fotos que le hicieron durante una inauguración. Para eso, posteriormente viene el fotógrafo a venderle su producto en ese tiempo, cosa que a él no le pareció. Y casi hasta lo saca golpes de la oficina. Para eso, don Federico Sescos pues prácticamente lo calma, ¿no? Porque le dice, pues él está vendiendo lo suyo, tú no, pues nomás no se las compres. Le dice al fotógrafo que se retire para que no pasara a mayores. Entonces es lo que hace, y eso es lo que recuerdo de esa ocasión. Pero también tenía rasgos de generosidad con usted, bastantes, con mucha gente, bastantes. ¿No? Era una persona muy sencilla, muy sencilla. ¿Qué significa sencillo? ¿Cómo se vestía? Él tenía su vestimenta, de las veces que me tocó verlo informal, porque obviamente me toca verlo en la inauguración, pues de traje, obviamente de gala. Cuando él venía, ahora sí a hacer recorridos, posterior ya que se abrió el museo, él pues, solía vestir de camisas de franela con pantalón de mezclilla y sus guaraches de suela de llanta, pero guarache cerrado, obviamente, todo cerrado, no de lo abierto. Era su vestimenta y su comportamiento hacia uno era pues muy sencillo realmente. Era de una personalidad muy realmente fuerte, inclusive pues, su altura imponía, ¿no? En ese tiempo, es lo que recuerdo. ¿Y qué le gusta de todo el museo que finalmente lo dejó al pueblo de Zacatecas y en general a los visitantes que vengan aquí? Bueno, lo que me gusta fue su generosidad, ¿no? De deshacerse lo que pues él con tanto sacrificio durante más de 40 años de su vida logró. Y qué bueno que pues ahora sí su interés por que su gente de Zacatecas primeramente lo viera y posteriormente la gente de México y del mundo, pues nos dejó un gran legado realmente, qué cosa que hasta la fecha se sigue hablando en el mundo de este museo. Hay artistas que a veces el público, la gente que se acerca a su obra como que no le gusta a él. ¿Cómo reaccionaba, por ejemplo, con grupos escolares que a veces son muy ruidosos los chicos y muy inquietos? Me tocó esta faceta con un grupo que me tocó acompañarlos en el recorrido.
En ese tiempo nosotros hacíamos los recorridos para era una escuela de primaria. Me toca acompañarlos, entonces en ese preciso momento, si mal no recuerdo, era en la sala de arte japonés, donde andaba yo en el recorrido, cuando en eso entran don Federico Sescos y don Pedro Coronel a ver la obra, cómo iba, cómo estaba funcionando. Me comenta la maestra, oiga, disculpe, ¿quiénes son ellos? Le dije, mire maestra, increíblemente es don Pedro Coronel y don Federico Sescos, el director de aquí del museo. Dice, sí, me dice, ¿no querrá proporcionarnos un autógrafo? Digo, mire, pues si gusta le preguntamos. Yo con ciertas reservas todavía, esto va claro, porque conociéndolo, ya le digo a don Pedro que si de favor le hace usted, que si hace favor de darles un autógrafo aquí al grupo de escuela de. Dijo, sí, présteme una libreta y una pluma. Él agarra la libreta, les hace un dibujo y se los dedica. Me toca comentar esto porque fue algo de lo... O sea, les hizo un dibujo, no solo les dio... No, les hizo un dibujo, les hace el dibujo, se los dedica y se lo entrega a la maestra. No, pues el era grupo, generoso, sí. caray. Por eso en ese aspecto me toca ver las facetas de él, ¿no? Y me atrevo a comentarlas porque es parte de las vivencias que uno tiene. A pesar de la edad que uno tenía, porque yo pues tenía 13 años cuando yo empiezo a trabajar aquí en este museo, pues es algo que en la vida se borra, ¿no? En la mente de uno se borran estas imágenes de un personaje tan importante y más ser considerado, ¿no? Por las personas así, que no lo vieran así como que eres muy chico o algo en ese sentido. Si tuviera que resumir la personalidad de Pedro Coronel en pocas palabras, ¿cómo lo definiría? Una persona muy generosa, en todos los aspectos, generosidad, en todos los aspectos. Muchísimas gracias, no, de nada, por esta conversación. De nada, para servirles. Seguimos aquí. Sí. La colección El Universo de Pedro Coronel está conformada por más de 1,200 piezas que el artista zacatecano fue adquiriendo a lo largo de su vida. Se exhibe en Zacatecas desde el año de 1983, gracias al acuerdo entre Gobierno del Estado, el Instituto Nacional de Antropología e Historia y el mismo artista. Aquí podemos encontrar, además de una parte de obra de su autoría, piezas de arte griego, africano, chino y tailandés, así como algunas del periodo prehispánico. Al hacer el recorrido exhibidas en sus salas, ubicamos la tauromaquia de Francisco de Goya y Lucientes, uno de los grandes tesoros del recinto, así como obras de Miró, Dalí, Kandinsky y Picasso, por mencionar algunas. Aquí se encuentra también la tumba de Pedro Coronel, quien falleció prematuramente el 23 de mayo de 1985 en la Ciudad de México y que desde 1986 fue sepultado en uno de los patios interiores. El Museo Pedro Coronel abre de martes a domingo en horario de 10 a 15 horas. Nos despedimos de este programa, Desiertos Intactos, conociendo una faceta maravillosa de este gran pintor, Pedro Coronel. A 100 años de su nacimiento, es sin duda uno de los grandes pintores de México y orgullo de Zacatecas, con excelentes fórmulas para recordarlo en su centenario. Y muy a tono, también saber aquí, en su museo, podemos encontrar y disfrutar de su obra, de este gran pintor, Jania. Así es, Javier. Enriquecedor sin duda conocer al personaje, al artista y al ser humano que quiso dejar su valiosa colección a buen resguardo en un museo del que los zacatecanos nos sentimos muy orgullosos. Aquí en la tierra de Pedro Coronel hemos aprendido a valorar en su justa dimensión a nuestros artistas, sobre todo aquellos que como él han hecho que Zacatecas sea conocido más allá de nuestras fronteras. Muchas gracias a todos por acompañarnos en esta edición de Desiertos Intactos. Nos vemos pronto.